a esta actividad que realiza la Cancillería Argentina, la Dirección General de Asuntos Culturales y la Embajada de Argentina República Dominicana en los días previos al Día Internacional de la Mujer, y en el marco de lo que se ha dado en llamar el movimiento Nosotras Movemos el Mundo y lo Transformamos. Desde Argentina pensamos que la transformación sucede a través de los oficios, de las mujeres trabajadoras y de las diversidades trabajadoras, y desde el sector público. Y qué mejor para celebrar esta oportunidad o para realizar en esta oportunidad que un conversatorio con mujeres que trabajan en el mundo del arte y de la política. Pese a que la mayoría se conoce, me gustaría hacer una breve introducción de los participantes, de las participantes, y si omití o dije con imprecisión algún dato, agradezco la corrección. Bueno, la señora Minerva Josefina Tavares Mirabal nos honra con su presencia. Muchas gracias, Minú. Minú es filóloga, es profesora y es una destacada política dominicana. Fue diputada nacional, es fundadora del partido Opción Democrática y ha sido vicecanciller de la República. Pero todo eso, que es bastante, no es el motivo principal por el que está invitada. Está invitada porque es hija de dos héroes nacionales, ¿sí? ¿Nombro al padre o a la madre primero? Nombramos a la madre. Es hija de Minerva Mirabal y de Manolo Tavares Justo. ¿Quiénes son? La mayoría debe saber, y los que no van a aprovechar este conversatorio para enterarse o para profundizar en el tema. Después, las actrices argentinas y... A ver, Jimena Copolino es dramaturga y directora de la obra. Y supongo que también es actriz, ¿verdad? Así que está bien decir actriz. Y Aya Redigonda es la productora de la obra y directora de un documental en proceso sobre la obra. Y también es actriz, ¿verdad? ¿O no? No soy actriz, ahí no. No es actriz. Bueno, y después las señoras Camila López Gris, que interpretó a María Teresa, Malena López, que interpretó a Minerva, y Nabila Yatib, que interpretó a Patria en la obra El 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas, que narra yo le llamaría la epopeya de las hermanas Mirabal. Minú, Jimena, Aye, quien quiera presentarse. Ah, no había visto, está la embajadora Nora Capello. Le vamos a dar la palabra a ella. Hola, gracias. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan. Ahí se escucha. No sé si me escuchan porque estoy conectada con datos en medio del aislamiento en Argentina, pero voy a hacer posible por acompañarlas. Un placer que se hayan sumado todas a este conversatorio. Yo tuve la oportunidad de estar con todas ellas en noviembre cuando presentaron la obra en Santo Domingo, y realmente fue un gusto ver lo que un grupo de mujeres argentinas podían plasmar de una historia tan potente como la de las hermanas Mirabal. Así que muchas gracias por acompañarnos y adelante con el conversatorio. Le damos la palabra a la señora Minú. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecerles la invitación. En segundo lugar, quiero manifestar mi contentura, mi satisfacción, mi gusto por estar aquí compartiendo con ustedes. En esta ocasión, y con ustedes como la Embajada de Argentina, que organizó de alguna manera, como si fuera formó parte de esa linda conspiración que dio lugar a la posibilidad de que nuestros dos países se unieran en esta... No se escucha, perdón.
No, me estaba preguntando al técnico si con eso agrandaba la pantalla, perdón. Ok. O sea, esta conspiración de la que todos formamos parte para hacer posible que se unieran nuestros dos países, que tendiéramos puentes a través de tanta distancia y de tanta cercanía a la vez. Y que pudiera una epopeya como la describe Horacio, servir para dar a conocer un poco de esta pequeña isla en el medio del Caribe a través de distintos espacios, de distintos públicos de la ciudad de Buenos Aires y también de Argentina en términos generales. Me gusta mucho además, lo que decía Horacio cuando nos presentaba y cuando presentaba la idea de que nos juntáramos de esta manera que se ha vuelto tan común en estos tiempos difíciles por los que atraviesa el mundo. Y decía precisamente que las transformaciones son las que mueven al mundo. Y evidentemente esta es una epopeya, para seguir usando el término, una epopeya que de lo que habla es de la transformación o de las transformaciones. Y si hay algo que a mí particularmente me llamó la atención desde la primera vez que estuve en contacto con la existencia de la obra, cuando era proyecto, cuando el embajador, que debimos haberlo invitado, él es ex embajador en Argentina, de República Dominicana, César Pina Toribio, y que la verdad que no he estado en contacto con él, pero estoy segura que se habría contentado mucho, porque él fue que estableció el primer contacto para decirnos a nosotros en la Fundación Hermanas Mirabal, que había tenido la oportunidad de ver la obra, que le había gustado y que entendía que era algo que debía necesariamente venir a la República Dominicana y que él estaba en la disposición de colaborar para que eso se hiciera realidad. Y la verdad es que lo hizo hasta el final. De modo que ese proyecto que parecía tan difícil de lograr en un principio, traspasó todas las dificultades, absolutamente todas las dificultades, hasta hacerse realidad. Porque ninguno teníamos muchos recursos para eso, pero teníamos lo que caracteriza más que nada al proyecto. Muchísimo amor y muchísima convicción en la necesidad de hacerlo. Así que ahí tal vez están y vamos construyendo como un pequeño rompecabezas que va formando la cara de 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas, y tres piezas fundamentales: la transformación, la epopeya, la historia, la fuerza que tiene la propia historia, la transformación y el amor que se puso para hacerlo posible. Pero seguimos componiendo ese rompecabezas y para componerlo, justamente me parece importante señalar la originalidad que tiene la obra para contar una historia que ha sido contada en diferentes ocasiones. Que esa creatividad, y en eso quiero celebrar digamos, todo el talento de Jimena Copolino, para contar una historia que ha sido contada muchas veces y contarla de manera distinta. Y poner el foco en aspectos muy importantes, muy esenciales para la historia, pero que muchas veces se pierden, porque esta historia
se dio a conocer a nivel internacional, a nivel universal, a través de la novela de Julia Álvarez, En el tiempo de las mariposas. Y ella contó, cuando escribió la novela, que lo que le permitió escribir la historia y que resultara creíble desde el punto de vista literario era precisamente la voz de Bebé. Entonces, de ahí para acá, bueno, se hizo conocida la historia, el libro fue un gran éxito tanto en los Estados Unidos como en numerosos, cerca de 30 lenguas diferentes a la que ha sido traducida la novela. Pero se popularizó, se hicieron películas a partir de ella, pero siempre se copió de alguna manera o se tomó de alguna manera el mismo punto de vista que había utilizado Julia para asumir la historia narrativamente o desde el punto de vista dramático. Y yo he visto muchas obras, créanme, yo he estado en varios países invitada a ver presentación. He estado en Uruguay, que hicieron una obra muy hermosa, en Montevideo, y que también recorrió todo el país. En los Estados Unidos, diferentes grupos de teatro. En España, en muchas escuelas, muchos niños y niñas han contado la historia. Pero siempre está esa, digamos, esa perspectiva desde la mirada de Bebé. Pero en el caso de 25 de noviembre o el comportamiento de las mariposas, ustedes lograron algo extraordinario y es cambiar esa perspectiva, hacer una voz que no es la voz de Bebé, sino que cuenta al revés, cuenta a Bebé desde las voces de sus hermanas. Y lo cuenta de una manera coral. Entonces, o sea, Bebé no está, pero está. Bebé es el centro de la obra y esa labor que ella llevó a cabo hasta desde el 25 mismo, del 26 de noviembre de 1960 hasta el día de su muerte, el 1 de febrero del 2014, bueno, eso que fue el centro de su vida, hacer que la memoria de sus hermanas asesinadas, como diría Pedro Mir, no se perdiera, no se quedara en el olvido, que fuera contado y que fuera recuperado por las generaciones contemporáneas a ellas y por las que han venido después y por las que van a seguir viniendo. Y en ese acto de amor y de compromiso, pues a ese acto le dedicó toda su vida. Y eso está contado ahí en la obra. Pero hay también otro elemento que me parece novedoso y que quiero destacar para conformar la imagen que es este proyecto, que sigue siendo proyecto todavía, que es el hecho de, déjame ver si lo puedo decir, si lo logro decir bien, Jimena, pero te entendí, tú sabes que te entendí. Ese vincular no solamente las mariposas por el nombre que escogieron, sino por las características de las mariposas mismas. Es decir, ese contar lo que son las mariposas y cómo se da esa transformación. Y el dolor que incluso lleva, que lleva esencialmente esa transformación, porque no es sin dolor que se da el paso de un estadio a otro en esa transformación. Entonces esa obra tiene eso, tiene ese canto a la mariposa misma y lo hace a través de lo que las mariposas son, de lo que no es tan visible, como el caso que yo digo del dolor que se da, o de las diferencias entre los diferentes tipos de mariposas,
o en ese comportamiento poético del silencio de las mariposas, que yo recuerdo que me impresionó muchísimo eso, las mariposas no hacen ruido. Creo que es uno de los diálogos al final. Las mariposas no hacen ruido, como las sombras tampoco hacen ruidos. Y eso de alguna manera tienen en común con, o sea, no es solamente la luz existe porque hay sombras también. Y al final las sombras terminan haciendo que esa luz brille más. Porque si no hubiera sombra, no habría la posibilidad de luz. Entonces está esa cosa tan dialéctica, ¿verdad? Esa relación tan dialéctica entre esas historias. Y lo otro es que la obra está llena de guiños, llena de referencias sumamente importantes. Es decir, por eso dije también que era muy poética, porque la poesía lo que hace es sugerir. Entonces, el lenguaje poético tiene esa capacidad de sugerir. Y esta obra es una obra muy sugerente, con una sensibilidad poética muy femenina también, que es algo que la destaca. Entonces, en esa sugerencia que tiene la poética de la obra, también es importante destacar la referencia a la entomóloga. Recuérdame el nombre porque se me fue ahora mismo. María Sibila Merian. Exactamente, es decir, a la pintura y a cómo se busca y es capaz de buscarse mecanismos externos a su propia investigación, a su propia pasión, para que pueda esa pasión trascender. Entonces, en el libro, perdón, en la presentación de la obra, los recursos gráficos están relacionados con las pinturas de esta entomóloga, que es la madre de la... y perdón, yo me quería volver a leer otra vez, pero la verdad es que no tuve tiempo, que he estado con un día complicadísimo, o ocupadísimo, me diría alguien por ahí, no que complicado, ocupado es que ha estado. Entonces, eso es un aspecto muy importante de la obra, muy presente, y que también le da mucha originalidad. Y bueno, terminaría con las piezas que faltan ahora, ¿no? Las piezas que faltan las estamos construyendo, vemos que este es un proyecto en construcción, eso también me gusta mucho, y ahí está Aye de protagonista, que vino aquí a grabar, que no paró ni un segundo, porque cuando todo el mundo se iba a acostar, ella todavía seguía entrevistando, buscando imágenes, y todavía sigue completando, y será un paso más, yo creo, en este camino de hacer este proyecto un proyecto multidimensional, porque involucra países, involucra diferentes talentos, diferentes expresiones artísticas, y involucra también diferentes esfuerzos como los que han hecho posible que sea una realidad. Y voy a terminar, porque no puedo dejar de hacerlo, también recordando la excelente actuación de las chicas que estuvieron en el frente de la obra. Todas extraordinarias, todas
absolutamente creíbles también, simpáticas, o sea, lograr que una historia tan trágica, así como en el más puro sentido de la tragedia griega, sea capaz de sacarnos sonrisas y sea capaz de dejarnos salir de la historia con esperanza, con mirada iluminada, no es fácil. Y ahí yo creo que tuvieron que ver mucho Nabila, Camila y, eh, bueno, Malena. Malena, Camila, Nabila y Malena, las tres extraordinarias. Así que nada, aprovecho para después de para terminar esta introducción, haciéndoles llegar un grandísimo abrazo a todas y a la embajadora que está por allá confinada y que esperemos que pronto tengamos vacunas y la tengamos nuevamente por aquí. Así que, y a ustedes también, por supuesto. Muchas gracias por invitar. Ya se va a poder y ya nos vamos a volver a juntar. Abrazar, abrazar. Abrazar. No sé si es de Mercedes Sosa, pero yo le escuché a ella la frase, ¿no? Ella decía que las revoluciones, en este caso las transformaciones, lo que transforma el mundo, no lo hacían los artistas, lo hacían las personas, los revolucionarios, los políticos, en este caso las mujeres trabajadoras y las diversidades trabajadoras, ¿no? Pero como decía un poeta español de la guerra civil, para la libertad sangro y lucho. Y alguien que lo sabe es Minú, que tiene dos padres que dieron su vida por la democracia. Y bueno, Jimena nos va a contar cómo puede, desde el arte, transformar ese dolor y esa experiencia en sanación, en crecimiento y en más oportunidades, digamos. ¿Cómo va a ser cómo se hace desde el arte para que el sacrificio de tanta gente fructifique aún más? Porque en vano no queda nunca, pero para que fructifique aún más. Bueno, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, en principio saludarlos y saludarlas, y agradecerle profundamente a Minú, que me dejó un poco como temblando de la emoción, porque escucharla a ella con esta devolución, y también me inspiró un poco como algunas ideas al respecto, de qué compartir. Yo no sé, Horacio, cómo se hace desde el arte, transformar este dolor. Me parece que lo que el arte hace es nada más y nada menos que esta premisa que tenía Dede Mirabal, que era contar la historia. Que desde el arte, que los artistas, las artistas, lo que podemos hacer es justamente contar la historia, y eso no es poco, porque contar la historia es construir la memoria de manera colectiva, de manera poética, de manera metafórica, tal vez de manera incompleta, pero construir esa memoria y no dejarla perecer en los esfuerzos por los olvidos y por borrar a las personas de la historia, como sucedió en el caso de las hermanas Mirabal, ese intento de desaparecerlas de la faz de la tierra, el intento más extremo, y también este rotundo fracaso, ¿no? Nosotras tuvimos la oportunidad de estar en la República Dominicana y compartir, además de la gira de la obra, la ruta por las que ellas fueron interceptadas y luego asesinadas, y esa simulación del accidente, intentando desaparecerlas en un abismo gigante, un espacio que a mí me impactó mucho cuando fuimos. Era un día de lluvia, además, acompañadas por Jacqueline Guzmán, la hija de María Teresa Mirabal,
el abismo ese a donde tiran el auto era tan enorme que daba un poco cuenta de la inmensidad que necesitaban para intentar desaparecerlas. Y ahí justamente hay una placa que dicen, desde aquí desde lo alto volaron para siempre. Y me parece que eso sucede, digo, eso es lo que puede hacer el arte, intentar recuperar y desandar esos abismos en los que se intenta desaparecer a las historias, a las personas, a los nombres, a los rostros, a las banderas, a las luchas, a las ideas, esos abismos donde se intentan también robar las palabras, apropiarse de conceptos que tal vez que en un momento de la historia fueron por la igualdad y por derechos para todos, por la libertad, y en otro momento se intentan como atrapar para usar en otros sentidos que son los contrarios. Yo la escuchaba a Minú y claro, y ahí hay toda una historia respecto a la dramaturgia de la obra y el porqué desde la palabra de Dedé, pero a mí me llevó un proceso personal tomar esa decisión. Ya estábamos ensayando la obra, ya había algunas piezas como más poéticas, más ligadas a la mariposa, algunos ensayos respecto a las hermanas Mirabal, pero no... faltaba información académica o legitimada de manera académica, en Argentina por lo menos. Entonces yo trataba de seguir buscando como esa información, esa verdad, hasta que entendí, junto al proceso de aprendizaje que hicimos en el abrazo con mis compañeras, que en realidad esa información no estaba de manera adrede. Había llegado una novela tal vez al país, que era la de Julia Álvarez que Minú mencionó, pero yo no la quería leer porque ya había visto la película y porque yo estaba escribiendo. Si bien no era prosa, era una obra de teatro, no quería encontrarme con la escritura de otra mujer respecto a eso. Sí, ver la película, otros lenguajes, no tenía problema, pero... Y claro, lo que sí tenía muchísimo era el testimonio de Dedé desgrabado, porque yo en este ahínco por la investigación desgrababa las entrevistas que a Dedé le habían hecho varios periodistas, y que estaban en YouTube, entrevistas de radio. Y había algo en su palabra, en su manera de decir, y esto que me emocionó mucho porque Minú hablaba recién de las actrices y su mirada iluminada, y yo veía en los ojos de una luz, y en su sonrisa como una paz, que inclusive me sonaba familiar, no entendía bien por qué, y tenía que ver con mi historia como mujer argentina, y con las mujeres que vimos en Argentina luchar, construir memoria, hasta el último de sus días, ¿no? Como decía Dedé, desde la tragedia, desde el día siguiente a la tragedia hasta el último de sus días, buscando memoria, buscando verdad, buscando justicia para sus hijos, para sus nietos y para la generación, para el presente y para el futuro. Y por eso, en un momento me di cuenta que esa mirada familiar que le veía a Dedé, esa mirada iluminada, esos ojos de paz, esos ojos sin odio, y ese ahínco por contar y contar la historia, yo lo había visto en nuestras madres y abuelas de Plaza de Mayo, yo digo, y todas, ¿no? Y ahí dije, claro, Dedé como que fue mi proceso de entender que Dedé era la sobreviviente de esta historia, pero como entender también cuál era su derecho como sobreviviente al contar esta historia, y que no había una verdad más verdadera que la verdad de esa mujer que había dedicado su vida entera a construir memoria, a pedir justicia, y a buscar la verdad. Y ahí, bueno, digo, también fueron las mujeres transformando, tal vez no desde el arte o sí desde el arte, pero la mayoría de ellas fueron mujeres que saltaron a la esfera pública a partir de estas situaciones y en pos de dejar un legado, de una sanación, no sé cómo, sí, de sanar las historias de los pueblos enteros, ¿no?
esas mujeres sanando, esas mujeres cuidando, esas mujeres siendo el faro de las democracias de estas tierras de Latinoamérica que están lejos pero están cerca, que tienen historias distintas pero parecidas. Y recordaba, para cerrar, porque no quiero hacerlo muy largo, pero estuve releyendo el libro Vivas en su jardín, que lo escribió Dede Mirabal, y que yo, ese sí, lo recontra quería tener para escribir la obra, pero no lo conseguía en Argentina, y en un momento dije, dejo de buscarlo, porque estaba ya en proceso de escritura y tenía miedo de empezar a dudar de lo que había escrito, y bueno. Y ella en un momento dice, yo no soy escritora, no sé qué palabras se usan para expresar tanto dolor. Y estas mujeres que no eran lo que, no eran referentes de derechos humanos, no eran escritoras, no eran esas mujeres que terminaron siendo, pero tuvieron una conciencia colectiva, o la conciencia colectiva de los pueblos las iluminó para que sí sean, para que Dede hacia el final de sus días decida dejar otro legado más para la construcción de la memoria y para el no olvido de sus hermanas, que fue el libro Vivas en su jardín. Además del museo, bueno, de convertir el territorio cotidiano en un territorio de la memoria para el pueblo, o sea, esto como... Y ahí también está la mariposa, ¿no? Como esta cosa cuando lo íntimo, del dolor, y a partir de ese desgarro de la tragedia, se pasa a la esfera pública, y bueno, crecen esas alas, y se toma se pasa de la tierra al cielo, digo, se toma el aire, no sé, como hay algo también donde esa metáfora de la que hablaba Minú cierra también con estas luchas. Creo que tiene que ver con eso. No, dame un cachito para reaccionar. Un segundito que la conexión está bien. Ahora sí. Con Aye es con quien más en contacto estuve. ¿Nos querés compartir tu experiencia? Sí, hola a todos y todas. Sí, a mí me salió un poco la palabra, ¿no? Esto de la palabra inspiración, de cómo nos vamos inspirando también, más allá del rol de artista, ¿no? Y también, bueno, esto de las mujeres moviendo, transformando el mundo, sino como, bueno, nos vamos inspirando unas a otras a partir de, en este caso, bueno, a mí me pasó con las chicas cuando las conocí, ¿no? Contando esta obra y esta historia tan motivadas, que a su vez inspiradas por Jime, y Jime inspiradas por el testimonio de Dede, y eso, como esa famosa ola también, ¿no? Como alguien se va inspirando en alguien y dice, bueno, yo también puedo, yo también lo puedo hacer, ¿por qué no? Y me salió como un poco eso, y esto de la transformación también, ¿no? Ya sea de la mariposa o de todas, un poco también de este dolor que hay que atravesar, ya sea el que cada uno tenga. Bueno, también eso, no quería dejar de agradecerles a ustedes por habernos invitado, gracias Horacio, que no nos conocimos personalmente, pero es como, bueno, ya en esta virtualidad ya es un poco como que sí. Y también, sí, como agradecerles también un montón a la Embajada Dominicana en Argentina, que gracias a ellos también, bueno, nos habilitaron eso, a acercarnos a la Casa Museo, a la familia, para presentarles el proyecto. Desde ese lugar también, y ahí me sale también el nombre de la inspiración de Ninochka Torres, que fue quien vio la obra, y seguramente ella también se inspiró no sé, en las chicas, viéndolas ahí, en escucharlas. Y también un poco eso, ¿no? Como la posibilidad de haber contado esta obra, que un poco ahora con los testimonios y todo haciendo el documental, ¿no? Que cada una de las chicas contaba, que la posibilidad de contar a las Mirabal también les permitía a ellas contar otras historias de otras mujeres, incluso entre nosotras, ¿no? Empezar a contarnos que había un montón de historias parecidas, digo, en lo personal, no, muchas de nosotras también del grupo, me atrevo a decir esto, como que estamos como muy alejadas de lo que le ocurrieron realmente a las mariposas, ¿no? De todo eso que les pasó.
incluso a Minú. Y de todas maneras nos sentimos como súper reflejadas en un montón de situaciones, como para poder contarlo o para poder sentir de alguna manera cercana qué es lo que ocurrió y desde qué lugar estamos nosotras, como para poder eso, inspirando a otras mujeres, a otros hombres a contar su historia, su verdad, sus mensajes ocultos o eso que querían contar. Así que bueno, es un poco. Y bueno, y el proceso también en la obra, a partir de que nos invitaron a la gira, a eso que parecía un sueño también en su momento, como que era así como medio raro, medio imposible, ¿no? Mirá que vamos a ir a Dominicana, mirá que vamos a poder estar ahí. Y bueno, a medida que iba pasando, iba ocurriendo, se iba transformando, ¿no? En algo que iba a ser, que fue real. A partir de eso también surgió la posibilidad de, como una idea también, media como, bueno, viajar a Dominicana, como, bueno, y si hacemos un documental, también como allá lejano, y bueno, y también, ¿por qué no? Como esta transformación, ¿no? Del grupo, de la obra, de contarlo. Así que bueno, también en función de eso es que este último año estuvimos trabajando después de la gira, y también contarlas desde otro lado, y también como contarlas a las chicas, ¿no? A las actrices, al elenco, contando a ellas, ¿no? Como que también, esto vos me preguntabas, Horacio, bueno, ¿sos actriz? Y no, la verdad que no soy actriz, pero de todas maneras me inspiran o sea, nunca estuve en el escenario arriba, pero de todas maneras uno se siente como inspirado en eso que ocurre. Y de ahí es como, bueno, yo me inspiré desde ese lugar para poder hacer el docu. Que obviamente no lo hice sola, sino que hay un montón de gente trabajando atrás. Así que bueno, eso también. No sé qué más agregar. Podría hablar un montón, pero no. Podríamos hablar todo el día, pero Cualquier cosa me preguntan, no sé. Bueno, gracias. sobre la inspiración, yo estaba pensando, ¿no? A las actrices les pregunto, ¿qué, o sea, para interpretar el papel tuvieron que hacer una introspección y un descubrir el personaje, ¿no? ¿Qué cree cada una que su hermana Mirabal correspondiente, la que interpretó, vería hoy como una necesidad urgente en el mundo de la mujer? Porque se ha avanzado mucho desde que pasó la tragedia. ¿Qué dirían ustedes que es lo que falta? En el orden que quieran hablar. Si es que se sienten. Si no. A ver, yo en la pantalla tengo primera a Malena. ¿Quiere hablar Malena? ¿Dónde está? Hola a todas, a todos, ¿se escucha bien? Perfecto. Sí. Bueno, gracias Horacio por esta posibilidad, gracias a Minú, a mis compañeras por este encuentro, estoy un poco nerviosa, agradecida. Para mí fue la posibilidad, yo siempre le decía a las chicas antes de salir a escena como hacer algo tipo un ritual y llamarlas, ¿no? Canal. Si bien yo interpretaba a Minerva, a Cami, a Mate, y Navi, a Patria, para mí era todas, todo el tiempo, ¿no? Y en lo personal me posibilitó poder poner ahí a través de ella angustias, dolores o broncas o expresiones que en la vida cotidiana no tengo posibilidad o no sabría cómo manifestar. Entonces a través de ella poder poner ahí un montón de cosas de mi historia personal, de mi madre, de mi abuela, de amigas, de vecinas, digo, de todas las mujeres que empezaron en mi vida y que siempre fueron las mujeres que estuvieron ahí en mi vida acompañando, tanto en lo bueno como en lo malo. Yo no tengo hermanas mujeres, tengo hermano varón, así que también fue la posibilidad de construir esta hermandad con las chicas en el día a día, en investigando la historia, en escuchándonos, en los ensayos, trabajamos un montón para esto, así que eso un poco, muy agradecida, muy inspiradora la historia, creo que está llena de luz a pesar de la tragedia y bueno, un poco eso, ¿no? No sé. Eso, agradecida. Camila o Nabila, ¿quién quiere?
Ahí voy. Bueno, hola a todos y a todas. Hoy voy a jugar largo rato con esta pregunta de qué pensaría Mate de este mundo que nos atraviesa. Bueno, nada, yo interpreto a María Teresa. Nada, me parece interesante, es un desafío, digamos, pensar, porque en definitiva cuando intentamos comprender lo que pasa, siempre pensamos en términos de avances y retrocesos, ¿no? Entonces en un montón de cosas hoy nos encontramos como mujeres en la posibilidad de encontrarnos colectivamente, digo, como acá, como en la obra, de un país a otro, en el documental, digo, ¿no? Todo eso es una posibilidad, es una oportunidad para repensar estos abismos de los que hablaba ahí Jime. Me parece que eso, nada, esto es una puerta que se abre y que nos permite visibilizar y disputar cuestiones que en principio quedaban en el ámbito de lo privado, ¿no? Porque, bueno, en definitiva hay cosas de lo íntimo que también siendo mujeres y también viviendo espacios de intimidad como son nuestras cocinas, como son nuestras charlas, me parece que hay algo de eso que también podemos seguir recuperando. Entonces pienso que, bueno, que me gusta pensar que disputamos ese campo de lo que quedaba en lo privado y llevamos esas cuestiones comunitarias, esas cuestiones que tienen que ver con el compartir, con el afecto, con la confianza, con esas charlas de espacios seguros a la arena pública. Y me parece que eso es muy interesante y que es algo que seguramente a Mate la pondría muy, muy contenta. Creo también que seguiría disputando y seguiría militando por pensar, por evidenciar, por poner también en esa arena pública que seguimos viviendo en un mundo muy desigual, ¿no? Que era una de sus principales preocupaciones y ocupaciones por las que ella, bueno, decide transformar, habitar y hacer. Creo que seguramente seguiría pensando cómo poner en evidencia y qué hacer con esas desigualdades que nos siguen atravesando. Voy a seguir pensando en esto igual. Así que la dejo a Navi a ver qué. Es un espacio de reflexión, así. Así es. Hola, buenas tardes a todas, a todos. Gracias por esta invitación. Hola Horacio, es un gusto vernos en este ámbito. Gracias Minú por compartir este espacio con nosotras. Gracias por la invitación y gracias a mis compañeras. Las escuchaba muy atentamente y queriendo hacer una breve reflexión de todos esos pantallazos, de todas esas imágenes que se me vienen a la cabeza repasando lo que vivimos, lo que aprendimos, lo que nos queda aún por descubrir, y esas incógnitas, esas preguntas constantes que hacen que la historia se siga reescribiendo a pesar del sello que tiene nuestra obra, ¿no? de la impresión que llevamos en un libro, del próximo material audiovisual que estamos por sacar, y de esa reimpresión que surge en cada representación, ¿no? Esa mística que tiene el teatro, y un poco en relación al tópico de esta charla respecto del arte, ¿no? Que cada representación es distinta y que cada momento en escena es único e irrepetible, cómo sí se siguen repitiendo los estereotipos de las mujeres en las sociedades, y más particularmente en el arte, y esa imagen de la que siempre se espera de nosotras como mariposas con las alas abiertas y llenas de colores. ¿Y qué se esperaba de estas mujeres? ¿Qué se esperaba de Patria? ¿Qué se esperaba de María Teresa? ¿Qué se esperaba de Minerva? Que estén ocupando qué roles, que estén ocupando qué lugares, qué bancas dentro de su casa, en la esfera privada, a diferencia de toda esta notoriedad que tomaron a través de la palabra de Dedé. Y la vinculación que tengo muy particularmente con la creación de mi personaje y la
y mi forma particular de convocar a Patria, que eso lo conversamos mucho entre nosotras, y que es un poco ahora la charla que estuvo en auge respecto de la creación y del nuevo contenido que vamos a sacar en este documental, esa dualidad de patria hacia adentro y esa forma que tuvo tan particular de hacer patria desde la contención hacia sus hermanas, de ocupar un rol distinto al de Minerva, por ejemplo, pero que quizás se podría llamar silencioso, como ese aleteo de las mariposas del que hablaba Minú, que hace mención a la obra de manera metafórica, y que aún así ese aleteo sigue generando una onda expansiva en las otras patrias. En las otras patrias me refiero a las naciones de la región, a las mujeres, a la lucha que aún sigue vigente, y tomando esta idea que mencionaba Camila recién respecto de estas diferencias, de nuestros aciertos, de nuestros errores, que han pasado cuántos años, estamos hablando de un hecho trágico que ocurrió en la década del 60 y que hoy tenemos que seguir reivindicando el 25 de noviembre porque sigue habiendo violencia hacia las mujeres, y por lo menos en nuestro país los números son atroces, ¿no? Cuando hablamos de violencia hacia las mujeres, cuando hablamos de la cantidad de mujeres muertas por día, por mes, por año. Entonces, esa construcción desde Nabila hacia Patria, y desde una mujer también latinoamericana y de lo más al sur del continente, hacia otra mujer latinoamericana en otro contexto, en otro momento, en otra situación, y probablemente con otras ideas, cómo se unen y hoy cómo se siguen transformando para decir algo que no es muy distinto a lo que Patria hubiese dicho, y desde luego que no es para nada distinto a lo que Nabila piensa y a lo que Nabila dice respecto del rol de las mujeres en la casa, con sus hermanas, con sus mujeres, con sus tareas dentro y fuera del hogar, y desde luego con la patria. Es para mí una de las, desde lo literario o desde lo poético también, uno de los vínculos más fuertes que tuve con este personaje. Me cuesta decirle personaje porque inevitablemente nos referimos a una familia que hoy está detrás, a personas de carne y hueso con ideas muy potentes. Uno de esos vínculos más fuertes para mí tiene que ver con la patria, con la forma de hacer patria. Así que ahí surgió un poco la inspiración, y ahí esa inspiración todavía se renueva cuando las escucho a mis compañeras, cuando vuelvo a vernos, y ni hablar cuando podemos recibir referencias y críticas, desde luego constructivas, tan amorosas, tan amables y tan cargadas de sentimiento respecto de nuestro trabajo. Es un mimo al corazón, es una alegría muy grande realmente. Aye, ¿te parece si vemos el documental? Porque me parece que tenemos que procesar un poco todo lo que está pasando, y como que viendo el documental va a ayudar, ¿no? Bien, bueno, sí, para hacer como la introducción, es un work in progress, y un poco se seleccionó, justo está acá también la montajista Marina Labataglia, que está participando ahí como espectadora. Se seleccionó esa parte para, como un poco pensando en la temática de hoy, ¿no? Del rol de la mujer en el arte. Así que bueno, sería como el inicio, ¿no? Bueno, un poco eso, como esas tras bambalinas, ¿qué pasa atrás de eso que vemos, de esa obra, ¿no? En los grupos. Así que es un poco ese recorte, ¿sí? Y bueno, está en proceso también. Como así que lo va a pasar Jime. Jime, ¿vos estás bien para pasarlo ahí? Ahí va. Parece que sí. Sí, ahí está. Excelente. Lo voy a cambiar, me parece. Ya estamos. Ah, ¿sabes qué? Mataron a las muchachas, ¿no? Mataron a las muchachas. Dale.
Tres mujeres en su casa. Ni el llanto de mi madre ni la risa de mis hijos. Tres madres de Ni familia. la revolución que nos espera. Tres Ni el mujeres informante que de se... bien. Vamos otra vez. Sí, perdón. El accidente que titula el diario no lo cree la historia. Mataron a las No muchachas. lo creen los cuerpos desnucados. Ahora también matan mujeres. No lo creen los cuerpos de mis hermanas. Con un apellido. Ni la casa de mi sicario ni la legitimidad del tirano. Tres madres de familia. Ni el llanto de mi madre. Madres de familia y mujeres de su casa. Dale. Tres madres de familia, tres mujeres de su casa. O mujeres de su casa. Tres. Siempre tres. Tres madres de Ni el familia. llanto de mi madre ni la risa de mis hijos. Tres mujeres de su casa. Ni la revolución que nos espera. Todo lo otro, creo que hay algunas adentro así, y todo lo otro viene de frente y de contra y son las medias. Así que Bien. busquen que esté acá y van a estar bien. Yo también te quiero. Mucho. Pero está bien que sea así, que sea en este contexto y con nosotros que nos podemos reabrazar. Sí. Eso es clave. Posta que no todo el mundo nos tiene a nosotras. Posta. Posta, Yo digo, no todos los grupos de trabajo se labura así con una energía con tanta intensidad que nos podamos contener emocionalmente, eso es un montón. Llega y esté bien, llega piola. Nos presento. La que baila es Nabila. La que está llorando es Malena. La chica que entra en plano de pelo largo es Camila. Ellas son las actrices. Quien abraza a Malena es Jimena. Ella es la dramaturga y la directora, y yo soy la productora. Estamos en un subsuelo de la ciudad de Buenos Aires, en un teatro under. Juntas hacemos 25 de noviembre o El comportamiento de las mariposas, una obra de teatro que cuenta la historia de las hermanas Mirabal, asesinadas en República Dominicana en 1960. No llegué a sacarme perfecto. Su ópera prima. Dejá de... Claro. No, Es increíble. gracias a todas porque no lo hubiese hecho sin... No, de verdad, pero además, o sea, además de que ustedes inspiraron estas películas, porque ya saben cómo fue el proceso. Yo inspiré esta parte, mirá. Hoy es la última función que hacemos acá. Agradecemos tenerlos a mano. We will now pick up the elements used during service. Please have them. Por su seguridad, las cobijas deben estar dobladas y ubicadas en el bolsillo del asiento o detrás de su... ¿Te tengo? ¿Vos tenés anteojos? ¿Vos tenés? Sí. Chao chicas, nos vemos. Leandro tiene nuestra edad, su mamá la de nuestras mamás, su abuela la edad de nuestras abuelas. Nos espera con un cartel que armó en poco tiempo cuando le dijeron que venga a buscar a un grupo de teatro que contaba la historia de su abuela. Dímela. Me pone nervioso. Es una foto ya. No, tranquila. Es un video. Un video. En el camino, en la ruta, hay un montón de mariposas. El chofer dice, acá siempre es así. Estamos en el país de las mariposas. Llegamos. Para mí la imagen de las mariposas está dividida en dos. Las mariposas dominicanas y las mariposas argentinas, que somos un poco nosotras y que somos un poco todas. Todas las que se autoperciben mariposas. Y que en el medio está ese punto de encuentro en el arte, en la lucha y en el aleteo que implica ser mariposa, que se va contagiando hacia otros lugares, hacia otros movimientos. Y es la imagen de las mariposas dominicanas, que son las hermanas, que son esos colores dominicanos también, que son esa sensación de cuando pasa, como dice la obra, ¿no? Esa sensación, ese ruidito, ese sonido que dejan las mariposas cuando van volando. Y las mariposas argentinas, como nos decían cuando llegamos a Dominicana, que somos nosotras, una compañía de teatro independiente que hace lo que puede y es un montón. Una compañía de teatro independiente que va mutando y ahora de repente estamos haciendo documental.
Bueno, salió a la luz por primera vez, así que gracias por haberlo visto y gracias, Horacio, por habernos invitado a pasar esto, que bueno, que era como tan íntimo. Salió del San Telmo. ¿Cómo? Salió del capullo. Sí, sí, por eso, tenía que salir también así, y hermoso que sea en este espacio también de contención y amor, digo, entre todos también, que Minú usó tantas veces la palabra amor. Así que bueno, es... bueno, no sé si tengo que hablar algo más o... Debería seguir yo, pero estoy un poco así mudito ahora. Bueno, sí, ese es como el inicio, ¿no? Y después, bueno, falta como toda la parte justamente de la gira en Dominicana y todo lo que va pasando con la obra y con cada una de nosotras y cómo se cuentan también estas mariposas dominicanas y las chicas, ¿no? Como eso que dijo Navi. Y me gustó que justo volvió a salir como si lo hubiéramos preparado, Minú, esto que vos dijiste al principio de la charla hoy, lo del no sonido de las mariposas, y después Navi justo lo dijo, como que lo hubiéramos preparado, pero no, tenía que ser así. Tiene que ser así. Les agradezco muchísimo. Para mí fue muy constructivo desde lo humano, desde lo profesional por supuesto, pero desde lo humano. Y eso, gracias por compartir, gracias Minú, gracias chicas. ¿Alguien quiere agregar algo más? Jimena. A mí me gustaría retomar esto que Minú tomaba de la obra, que es como un detalle, que es una licencia poética donde Minerva de alguna manera le milita a las hermanas a otra mujer que descubre. Es una licencia poética porque, que es María Sibila Merian, esta entomóloga de la que Minú hablaba, que además hace toda la vuelta ahí semántica con la obra, porque esas gráficas, esas proyecciones que proyectan sombras y demás son sus cuadros. Digo, es licencia poética porque no sé si es veraz que Minú la llegó a conocer y demás, probablemente, que Minerva la llegó a conocer, probablemente sí, porque sí se sabía, sí se supo, sí se sabe que ella era una mujer muy instruida y que muy curiosa y demás. Pero esto de las mujeres descubriendo mujeres, era un poco la escena que se quería mostrar, ¿no? Como mujeres contando a otras mujeres y mujeres descubriendo a las mujeres para contar la historia de mujeres. Creo que la obra, que el documental y que cada uno de estos espacios que se van abriendo para pensar no solo la historia, sino los contextos actuales y cómo seguir escribiendo la historia, esto que también surgió, tiene mucho de eso, por lo menos en lo que puedo percibir de manera personal, en lo que nos pasó de manera grupal en el proceso creativo de la obra, en lo que nos pasó cuando conocimos a cada una de esas mujeres, en lo que nos pasó al conocer a Minú y a las mujeres de la familia Mirabal, digo, a los hombres también, pero hay algo donde me parece que un poco, creo que la misión de este momento es un poco contarnos, en teatro, en cine, en la escritura, en el lenguaje, ocupar cada uno de los lenguajes y los espacios para contarnos. Y hermanarnos también, que la veo ahí a mi madre y no quiero dejar de, no sé si ella lo sabe, pero contar que una de las inspiraciones o una de las imágenes que a mí me inspiró mucho fue una foto que ella tenía con sus dos hermanas, muy adolescentes, una arriba de la otra, y en el medio del campo, riéndose, en los 70, hermosas, con dos de sus hermanas, con las más grandes. A mí esa foto siempre me emocionó mucho, yo tampoco tengo hermanas de sangre, pero este momento de la historia nos invita a ser hermanas. Y las hermanas Mirabal, en ese sentido,
justamente porque pasaron a la historia como las hermanas Mirabal, como las mariposas, digo, nos dejan dos grandes símbolos, uno que es el que hablaba Minú, de esa resiliencia, de esa metamorfosis, de convertir, como dice muchas veces Cami, el dolor en flor, y otra es la de hermanarnos, porque no nos han enseñado a hermanarnos, y tenemos que aprender a ser hermanas. No quería dejar de decir eso porque las estoy escuchando a todas y me parece que me iba a quedar con las ganas de compartirlo. Minú. Bueno, no, creo que para completar lo que venía diciendo Jimena, contarles que en el trabajo de fortalecimiento, de ampliación, de puesta en valor de la Casa Museo Hermanas Mirabal, en diciembre pasado, justo el Día de los Derechos Humanos, inauguramos en el jardín de la casa una exposición que se llama precisamente Hermanas, y que lo que hace es destacar ese aspecto de esta historia, o sea, esa sororidad que atraviesa toda la historia desde el principio hasta el último día, y empieza la exposición con la primera foto donde aparecen ellas juntas en 1929 hasta la última foto del 26 de noviembre de 1960, esa foto terrible en la que está Dedé frente a los tres ataúdes de sus hermanas. Y lo que hicimos fue, con lo que nos permite la tecnología ahora, fue colorearlas. O sea, darles color a todas las fotos. La mayoría también están en el jardín. Son fotos tomadas en el jardín, exhibidas en el jardín, y que tienen en común eso de que estaban juntas o estaban en alguna actividad que las hermanaba, o sea, o que fortalecía esa condición de hermana. Y están todas coloreadas, menos la última. Entonces, la exposición tiene mucha fuerza, mucha fuerza. Tiene una introducción hablando como desde ellas, con esa voz coral que ustedes ensayaron en la obra también. Así que ahí está un nuevo motivo para que puedan venir otra vez a la República Dominicana, juntas o de manera individual, cuando quieran, como quieran, cuando la pandemia nos lo permita. Y también al personal y a los argentinos que se han conectado y que viven aquí, los invitamos a que nos visiten. Es muy bello. Si no han ido nunca, todo el museo completo, y si han ido, esta es una parte importante que hemos agrandado del museo. Gracias por invitarme, gracias por permitirme renovar todo. Y esperamos que pronto se pueda terminar el documental y que lo podamos exhibir también aquí en la República Dominicana. Un abrazo enormísimo. Bueno, se quedó pendiente, perdón, no cumplimos con la solicitud de Horacio de que habláramos de la política y de la participación de la mujer en el arte y de la participación de la mujer en la política, pero lo hablamos desde la metáfora, yo creo. Así que ahí cumplimos. Capítulo 2 se puede hacer. Perfecto. Bueno. Cuídense mucho y nos vemos pronto. Me queda agradecerle a todas. Seguiremos en contacto con Aye. Si el documental no se puede hacer, no se puede presentar en persona porque esto se alarga, se podrá hacer en streaming. Y me gustaría pedirle a la embajadora Capello que nos dedique unas palabras de clausura y de reflexión.
Bueno, gracias. Primero que todo, agradecerles de nuevo que hayan compartido con nosotros este conversatorio donde la verdad es que nos volvemos a emocionar. Yo me acuerdo cuando vimos la obra y nos reíamos, pero también llorábamos los que estábamos ahí. Era una sensación muy difícil de describir. Y ustedes con este conversatorio han recreado de nuevo ese momento, esa emoción. Y es algo indescriptible. Creo que es el valor de parte chiquita de esa historia y que nos anima esa historia todos los días justamente a unirnos y a transformar y a trabajar para que cada vez todo lo que podemos hacer todos, y dentro de eso es infinito lo que podemos hacer las mujeres. Así que les agradezco de nuevo este momento y las esperamos cuando quieran por República Dominicana, sea con la obra o sea a visitarnos por allá. Sepan que allá tienen un lugar en la embajada, así que cuando quieran los esperamos por allá. Minute aceptamos el convite, en cuanto podamos vamos a volver al museo, no vi la muestra, así que estaremos ahí de nuevo para compartir con ustedes. Muchas gracias a todos por este momento y los esperamos. Abrazo para todos. No se te escucha, Horacio. ¿Ahí? Bueno. Yo estoy segurísimo de que este conversatorio va a repotenciar, ¿cómo diría? Que el conversatorio lo vamos a tomar como punto de partida para un trabajo más intenso en la obra, un trabajo más intenso en la memoria y en el apoyo a las tareas de las mujeres en el fortalecimiento de su participación en el mundo del trabajo. Que tengan una excelente tarde y una gran semana. Chao, muchas gracias a todos. Chao, gracias. Gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias por este espacio. Gracias. Ya termino.